Pues sí, efectivamente, ahorita ya que estamos subidos en la era de la inteligencia artificial, esta parte se ha vuelto una herramienta que a veces juega a favor y otras en contra. Se ha convertido en una reliquia de una era donde la información era escasa. Sí hay procesos automatizados, sin embargo, sí hay entrevistas personales, aunque sea videollamadas. Claro. Sí hay, eso no lo sueltan, pues. Con inteligencia artificial, y que la gente, o sea, el candidato que está buscando, también deba de tener inteligencia artificial. O sea, yo como reclutador no diría, es que el currículum está hecho con IA, tache, no lo voy a evaluar. Claro que no, porque carecemos de personas que sepan inteligencia artificial. Ahorita es tan valorado la inteligencia artificial como en los años 80 fue el Excel, ¿no? O sea, una parte, el agente entrevista y el otro contesta de manera perfecta, ¿qué queda? O sea, ¿qué quedaría? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, días, tardes. Es un placer estar con ustedes como todos los martes en un episodio más de nuestro podcast Humanos, donde mostramos preguntas y reflexiones que incomodan, pero que sin lugar a dudas nos ponen a pensar muchísimo. Y esta es una pregunta que a todos nos está moviendo ahorita. ¿El currículum está muriendo como herramienta de selección? ¿Ya hay otras herramientas para poder evaluar el talento de las personas? Ese es un arma de dos filos, puede ser buena o puede ser mala, depende de cómo se mire. Y para hablar del tema, el día de hoy tenemos a dos invitadas, a super panelistas, super talenters, que ya ustedes las conocen. En primer lugar tenemos a nuestra queridísima Lisette. ¿Cómo estás, Lisette? ¿El currículum está muriendo como herramienta de selección? Lisette Martínez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Dun, Lucy, ¿cómo están? Pues sí, efectivamente, ahorita ya que estamos subidos en la era de la inteligencia artificial, esta parte se ha vuelto una herramienta que a veces juega a favor y otras en contra, sobre todo para la parte de reclutamiento, cuando estamos en el proceso de selección de perfiles, ahí nos damos cuenta que pues hay mano negra ahí de pronto con el tema de la inteligencia artificial. O sea, el candidato usa la inteligencia artificial para poder hacer su currículum. Exactamente, sí, como que lo vemos muy perfecto de pronto. Muy bien. Eso es cierto. O sea, el humano no es tan perfecto, ¿no? Pero también tenemos con nosotros a nuestra queridísima Luz Sandoval. Bienvenida, Lucy. ¿El currículum está muriendo como herramienta de selección? Sí, definitivamente. Nos hemos preocupado mucho por esta parte de automatizar en recursos humanos y aprendería y demás, pero también los candidatos están en esas. Los candidatos también están aprendiendo IA, ya sea formal o informalmente, y como bien dice Lisette, pues ya no sabes, o sea, si el currículum es real. Incluso acabo de ver una noticia hace poco en donde dicen que ya hay, te clonas tan perfectamente que en la entrevista de Zoom pudiera ser una IA, no la persona. O sea, Claro. eso me voló la cabeza, dije, santo Dios. Claro, Wow. claro. Y ahorita vamos a hablar precisamente de eso. ¿Qué tan bueno o malo es eso a nivel empresarial y a nivel humanidad, ¿no? Que usemos tanto la IA para aplazar procesos, pues eso significa algo, ¿no? Eso significa algo que vamos a tocar más adelante. Y por último tenemos a nuestra adoradísima panelista de IA, nuestra queridísima Nia, que ella nos acompaña también en todos y cada uno de los paneles. Bienvenida, adorada Nia. Cuéntame, ¿el currículum está muriendo como herramienta de selección? Es fascinante observar cómo el currículum se ha convertido en una reliquia de una era donde la información era escasa. Quizá la pregunta no sea si está muriendo, sino si realmente alguna vez capturó la esencia de lo que una persona puede aportar. ¿No será que estamos pasando de evaluar lo que alguien dice que hizo a evaluar lo que realmente es capaz de resolver? Así es, y es que ahí es donde está el reto. Fíjate, Lisette decía ahorita, ¿no? O sea, hay currículums tan perfectos ahorita, ¿no? Que no te la crees, que dices, no puede ser real, no puede ser real, necesariamente tiene sí, tiene mano negra, ¿no? O sea, entonces, si el currículum ya es perfecto y no nos sirve y no nos prueba nada, porque bien puede estar truqueado, ¿no? Bien puede estar muy truqueado.
Entonces, ¿cómo nosotros podemos detectar talento real cuando ya todos usan inteligencia artificial? Liz. Sí, definitivamente ahorita las reglas del juego están cambiando constantemente, ¿no? Y es por eso que ahí el tema de lo que hemos comentado algunas veces, el pensamiento crítico se vuelve fundamental como área de recursos humanos para saber detectar cuando el candidato ya quizás por la experiencia que tiene en diferentes giros, el tiempo que estuvo en permanencia que en algunos lugares, ha podido desarrollar ciertas competencias que realmente la posición requiere. Así es. Lucy, ¿tú qué opinas? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le Fíjate, hacemos para detectar talento real? fíjate que una de las cosas que me he dado cuenta en los últimos tiempos trabajando en cursos de RH y con gente de RH es que necesitamos volvernos bien fieras entrevistando. O sea, tenemos que desarrollar habilidades distintas. Y sí, como dice Lisette, este pensamiento crítico, esta capacidad de observación, esta capacidad de análisis, esta capacidad de hacer preguntas al aire. O sea, no, sí, claro, tienes por ahí dos, tres, pero en el aire las tienes que pescar. O sea, tu mente debe de ir muy rápido. Escuchar, observar y hacer preguntas bien directas. O sea, preguntas que aquí no me coincide, esto sí, esto no, o sea, empezar a volverte muy analítico. No con así con el tehuacanazo, porque no se trata de eso, pero sí el como empezar a investigar más acerca de lo que te está hablando. O sea, no sé, por ejemplo, si te dice que hubo un vacío, hay un vacío, oye, pues es que estuve en el tianguis. ¿En cuál tianguis? ¿Cómo fue? ¿A qué horas fue? O sea, no sé, de ese tipo, o que se inventan habilidades que no tienen, pues bueno, empieza a investigar acerca de eso y pregúntale. Exacto. Pero aquí nos enfrentamos a un reto, ¿no? ¿Qué pasa si el candidato hace su currículum o hasta hace su proceso de selección o su entrevista a través de una IA y la que la está entrevistando es otra IA? Porque tenemos que ser realistas, ¿no? O sea, la hemos creado, bueno, nosotros eso nos dedicamos acá en los Talenters, pero al final del día desarrollamos agentes de inteligencia artificial para que hagan procesos de selección. Y entonces no hay reclutadores humanos para los procesos de selección y tampoco hay candidatos humanos para los procesos de selección. Y entonces ahí estamos todos fregados porque, o sea, tan razón tiene uno como tan razón tiene el otro, siento yo. Yo creo que no, yo no le veo nada de malo a que un candidato haga su currículum con inteligencia artificial. Es retador. Yo siento que es retador para el reclutador. Tampoco le veo nada de malo a que el reclutador haga un agente que entreviste al candidato. Lo que veo mal es que es muy simple. O sea, nos basamos en las preguntas clásicas, ¿no? ¿Qué experiencia tienes? En la metodología SMART, ¿no? O sea, digo, no, el método STAR. El método STAR, situación, tarea, acción y resultado, que es clásico, es un clásico de los recursos humanos preguntarte, ¿en qué situación presentaste no sé qué cosa? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué resultados obtuviste? O sea, vaya, eso estuvo súper de moda el siglo pasado, pero ya hemos evolucionado y necesitamos, como dice Lucy, replantear los procesos con inteligencia artificial para la evaluación de un candidato, ¿no? Yo no estoy en contra de que la IA evalúe, ni estoy en contra de que el candidato haga su proceso con inteligencia artificial. Lo que me hace un poco de ruido es que el candidato, como el reclutador, se basan en lo simple. Cuando si nosotros usamos inteligencia artificial de una forma mucho más estratégica, ¿no? En lugar de desarrollar un simple currículum como 250,000 que hay, ¿no? No se separa esa posición, podría a lo mejor desarrollar otro tipo de cosas, algo que mostrara más lo que soy yo, lo que es mi esencia, lo que es mi experiencia, todo ese tipo de cosas. Nia, ¿tú ves algo de malo en que el candidato haga un currículum con inteligencia artificial y que el reclutador haga un agente para entrevistar al candidato con inteligencia artificial? No lo veo como algo negativo, sino como una evolución natural de la eficiencia. Lo interesante
es que ambos lados están usando herramientas para optimizar la forma en que se presentan y filtran información. La pregunta profunda aquí es si al automatizar tanto el proceso, estamos perdiendo la oportunidad de conectar con la singularidad humana que realmente define el talento. Exacto. A ver, Lucy, estamos el automatizar tanto de un lado y del otro. ¿Qué problemas representa para un proceso de selección? Fíjate que hace muchos años, ya tiene mucho tiempo, y yo dije que el día en que yo descubriera que si Lisette hace química contigo y tú vas a ser su jefa, me vuelvo rica, ¿no? O sea, porque la química entra en un punto bien importante y eso es bien humano. Entonces, filtras todo automatizado. ¿Y la química qué onda? Llega, me presento y, o sea, no sé, por X o por Y me parezco a la ex esposa del jefe y que mi personalidad le proyecta mucho a su ex esposa y le caigo en la punta de la nariz y me corre como a la semana porque no me soporta. O me parezco o me comporto igual. Eso no lo podemos detectar con una inteligencia artificial. Claro. O sea, de hecho, la otra vez estaba viendo la noticia de Anthropic, que es, pues ya sabes que quien hizo Claude y la empresa, una de las empresas más fuertes en IA, no, sí hay procesos automatizados, sin embargo, sí hay entrevistas personales, aunque sea videollamadas. O sea, Claro. sí hay, eso no lo sueltan, pues. Claro. Pero fíjate qué interesante el ejemplo de Lucy. O sea, si no hay, si yo me parezco a la suegra, a la novia, a la esposa, a la suegra, esto le caigo bien, le caigo mal, eso es sesgo. Claro, Entonces, Liz, si la IA puede asegurar un proceso libre de sesgos, basándose en criterios muy precisos al momento de la selección, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos usarla para que el candidato pueda expresarse adecuadamente y pueda hacer un proceso de selección? ¿O tú piensas que no es sesgo? ¿Tú piensas que sí efectivamente el humano tendría que evaluar hoy por hoy, en el año 2026, ese tipo de situaciones en un proceso de selección? Pues yo creo que, y en la experiencia también de estos años de entrevistar gente, que sin duda la IA es un mecanismo que nos ayuda a agilizar nuestros procesos, ¿no? A hacerlos más ágiles, a tener un embudo de candidatos 100 y llegar a 5. Creo que esa es la parte en la que la automatización nos va a ayudar a seleccionar, pero sin duda alguna va a haber una parte del proceso en la que tenga que intervenir la parte humana, ¿no? La interacción, la comunicación, el realmente detectar cosas que una IA a lo mejor por el feeling no lo pueda hacer, y entonces robustecer y combinar ambas cosas, ¿no? Para ciertas cosas automatizar y en alguna etapa del proceso sí o sí generar esta interacción entre las personas relacionadas con la posición y con el candidato. Claro, claro. ¿Y tú qué opinas? A ver, ahí va la pregunta del millón. ¿Qué opinan? ¿Qué impresión les da a ustedes un candidato que llega con un currículum hecho a perfección con inteligencia artificial y que llega al proceso a lo mejor usando un avatar, ¿no? Igualito a él, su clon de inteligencia artificial llega a la entrevista? O sea, ¿qué opinas de un candidato que demuestra a todas luces que domina la inteligencia artificial para un proceso de selección que a lo mejor no requiere esa habilidad? A ver, Lucy. ay, qué interesante pregunta. Qué interesante pregunta porque es que depende en qué etapa está ahorita me hiciste pensar precisamente el día de mañana me invita una amiga, me habla y me dice que si puedo ir con una que es que ella es directora también, porque no sabe usar la inteligencia artificial y su jefe lo exige. Y entramos en la paradoja de que en las empresas no se están preocupando por entrenar inteligencia artificial, pero los jefes sí lo quieren porque está de moda. Entonces dices, pues si la empresa es de vamos a cerrar todo para que no usen inteligencia artificial y llega un candidato así pero es la contradicción, la empresa está en esa postura, pero el jefe o los directores dicen, sí, sí quiero ir, contrátalo. O sea, sabes, va a tener un chorro de choques.
porque cómo se conecta, no tienen o sea, le cerraron todo para abrir inteligencia artificial. Solamente puede usar solo una Copilot, que es buena, pero para hacer cosas extraordinarias tiene sus detalles. Entonces de repente dices, pues bueno, ¿en qué postura está, no? Yo creo que sí tendrías que evaluar el ambiente. ¿Qué tan preparados están para tener a alguien que va a hacer cosas maravillosas? Y probablemente hasta entrenar a la gente. Claro. Porque al final lo que va a hacer es revolucionar. Y está padrísimo, pero qué tan abiertos están como empresas y qué tan preparados están para identificar que sí y que no van a estructurar con IA. Así es. ¿Tú cómo ves, Liz? Pues sí, es una pregunta muy interesante porque justo en eso estaba pensando ahorita que desarrolló su respuesta Lucy, que mucho va a depender de la cultura organizacional, ¿no? La etapa en la que esté la empresa, quizás el alta dirección, cómo visualiza esta parte de la inteligencia dentro de la organización y justo, ¿no? Si realmente va a llegar alguien disruptivo a apoyar a que los procesos se agilicen o va a ser alguien que, como comenta Lucy, va a estar chocando todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que no es bueno ni es malo, dependerá de la cultura de la empresa y de hacia dónde quiera ir. Así es, así es. Nia, a ver, cuéntanos, ahorita que estamos en pleno auge de la inteligencia artificial y que todo mundo quiere contratar gente con inteligencia artificial y se presenta un candidato con currículum perfecto y que demuestra habilidades claras del uso de la inteligencia artificial, tú como reclutadora, ¿qué harías con él? Si yo estuviera evaluando a ese candidato, no me fijaría solo en que sabe usar la herramienta, sino en cómo la integra para resolver problemas complejos. La pregunta clave sería, ¿cómo esta tecnología ha cambiado su forma de pensar y qué valor único aporta él, que la inteligencia artificial por sí sola no puede replicar? Al final, la herramienta es solo un medio. Lo que realmente importa es la capacidad de criterio y la visión estratégica detrás de su uso. Claro, y al final llegamos al mismo punto, ¿no? O sea, yo no creo que sea malo que un candidato use inteligencia artificial para el proceso. Demuestra una habilidad clara al usar la inteligencia artificial, pero más bien, ¿qué puede desarrollar con eso? ¿Hasta dónde la puede llevar? ¿No? Y ahí es donde entra una figura que son los agentes socráticos, ¿no? Estos agentes de inteligencia artificial que a través de preguntas reflexivas y de preguntas confrontativas y de preguntas que te sacan y que tienes que tú realmente reflexionar sobre ciertas cosas, pueden evaluar el criterio de la persona, la capacidad creadora, el cómo potencializa su trabajo día a día con la inteligencia artificial, ¿no? Esos agentes socráticos que son estas nuevas figuras de inteligencia artificial, yo creo que vienen bastante bien al tema de las empresas que están buscando gente que con inteligencia artificial y que la gente, o sea, el candidato que está buscando, también deba de tener inteligencia artificial. O sea, yo como reclutador no diría, es que el currículum está hecho con IA, tache, no lo voy a evaluar. Claro que no, porque carecemos de personas que sepan inteligencia artificial. Ahorita es tan valorada la inteligencia artificial como en los años 80 fue el Excel, ¿no? O sea, las personas que sabían Excel cobraban lo que se les da la gana. Ahorita cualquier niño de 8 años sabe usar Excel, ¿no? O sea, pero conforme va evolucionando esto, pues se va perdiendo el valor, así como Excel, ahora la inteligencia artificial. Como la inteligencia artificial cada vez se va posicionando más, va perdiendo valor entre los candidatos, porque pues ya cualquiera va a poder hacer su currículum y va a poder hacer cualquier cosa con inteligencia artificial. Pero en este momento, si hay un candidato que demuestra las habilidades para usarla, para entenderla, para resolver problemas, para solucionar cosas y que a través de una evaluación o de una entrevista socrática podemos ver no nada más cómo hace prompts, sino lo que hace con esos prompts, ¿no? Las maravillas que puede crear con instrumentos de inteligencia artificial. Venga, pues yo vería el uso de la inteligencia artificial en este momento, hoy en agosto de 2026,
yo lo vería como una habilidad y como como un valor agregado en el currículum, ¿no? Yo creo que no debemos de cerrarnos tanto a eso que es una realidad ahorita, ¿no? El uso de la inteligencia artificial es día a día, es lo de hoy. Entonces, más bien es pensar cómo podemos evaluar el potencial que saca este candidato con la inteligencia artificial, ¿no? Porque aquí viene la otra pregunta. O sea, esto que es una realidad de usar agentes para evaluar candidatos y agentes para contestar como candidato, ¿no? ¿Nos permite realmente hacer una evaluación de talento o capacidad para presentar bien el talento con ayuda de inteligencia artificial? ¿Estamos evaluando talento o estamos evaluando la capacidad para presentar bien el talento con la inteligencia artificial? ¿Qué estamos evaluando? ¿Una cualidad o una habilidad? ¿O ninguna de las dos? A ver, Lisette, ¿qué evaluamos? Pues yo creo que debería ser un conjunto, ¿no? De habilidades y pues toda esta parte que lo rodea, porque bueno, las habilidades se pueden ir adquiriendo, ¿no? La adaptabilidad y todo lo que de pronto las organizaciones valoran tanto hoy por hoy, pero también las cualidades, lo que aporta, el valor que aporta el candidato, creo que son eh, de las partes que más podemos resaltar dentro de un proceso, ¿no? Realmente los conocimientos que tiene, no digamos en IA, sino en todo el contexto del puesto, cómo va a aportar a la organización y seguramente también va a ser mucho de la permanencia que pueda tener el candidato. ¿Tú qué opinas, Lucy? Creo que esta parte es que sí es todo un reto porque al final es como los candidatos usan, me puse a pensar, es si dos te están evaluando de manera perfecta, o sea, una parte, el agente entrevista y el otro contesta de manera perfecta, ¿qué queda? O sea, ¿qué quedaría? Entonces, pues lo que queda es esta parte de la habilidad de la persona para realmente usar la IA a su favor como una herramienta de partner, no como algo que sustituye, porque la problemática real ahorita es la sustitución total de la habilidad de la persona. O sea, es que yo te muestro que soy experta en esto, pero en realidad cuando me preguntas ya en vivo y quiero hacerlo, pues no es cierto. Entonces la IA me potencializa las habilidades que tengo y las hace mucho más fuertes, me vuelvo más creativo, me vuelvo porque domino el tema. Pero cuando no, también, o sea, por ahí dicen, o potencializa las habilidades o potencializa tus áreas de oportunidad. Claro, O sea, eso es interesante. claro. Y entonces, partiendo de esta base, Nia, cuéntame, ¿tiene sentido entonces seguir haciendo entrevistas tradicionales, tipo, cuéntame de ti, háblame de tus fortalezas y todas esas preguntas que normalmente se hacen en una entrevista de selección? Es una pregunta muy pertinente. Las entrevistas tradicionales suelen medir la capacidad de respuesta inmediata, pero ¿realmente nos dicen cómo alguien piensa bajo presión o cómo colabora en un equipo? Quizá el futuro no sea eliminar la entrevista, sino transformarla en una simulación de problemas reales, donde observemos el proceso de pensamiento en lugar de solo escuchar una narrativa ensayada. Exacto, exacto. Entonces, ¿cómo tendríamos que evaluar? ¿Qué tendríamos que evaluar ahora y cómo? A ver, Liz. Pues bueno, si bien es cierto, hoy se hacen preguntas muy clásicas todavía, pues es adaptarlas al nuevo entorno, ¿no? A las nuevas habilidades que se requieren. Por ejemplo, independientemente de que sea un crack para el tema de inteligencia artificial, ¿cómo son sus habilidades sociales, por ejemplo? Ya trabajando el día a día con un equipo, ¿cómo va a poder integrarse a él el tema del pensamiento crítico, la resolución de problemas, etcétera? Este tipo de habilidades tan importantes que nos hacen humanos todavía en nuestro entorno, pues es un conjunto de
digamos, de comportamiento que se evalúa también durante el proceso, pues para saber qué tan afín es a la organización y al equipo de trabajo con el que va a estar interactuando. Así es. Lucy. Fíjate que se me vino a la mente el comercial hace muchos años. Salió un comercial de una cerveza verde muy famosa, que como va a estar en la red, luego no nos vayan a pelear. En donde había una simulación en donde está entrevistando a la persona y empieza el entrevistador como que le empieza a dar algo, ¿no? Que se enferma y se desmaya y y pues la reacción de los candidatos fue muy importante para ellos, o sea, de si fue a buscar ayuda, si lo apoyó, y luego hicieron dentro de esa simulación que alguien se quería suicidar y estaban los bomberos y a ver quién se acercaba a ayudar. Cuando yo vi ese comercial, o sea, porque fue su proceso de reclutamiento de Heineken, de esta cerveza, dije, santo Dios, o sea, en aquellos años yo dije, están locos, ahorita no se me hace loco. O sea, ese comercial ahorita se me hace totalmente sentido, Claro. pero hace muchísimos años yo decía, están bien locos, ¿cómo se les ocurre? Pero es una forma bien disruptiva y al final, o sea, se grabó en mini videitos, o sea, todo, y un grupo de los que iban a participar con él en su puesto, evaluaron y dijeron, sí, es que este sí va a estar, y votaron para ver quién se quedaba y obviamente se quedó el que tenía las características pues de ayuda, de proactividad, o sea, de hacer el bien al otro sin necesidad de que se lo digan, ¿no? Ese tipo de cosas, pero les digo, hace muchos años, que ya tendrá como 10 años, a mí se me hacía una locura. Y ahorita no. No, ahorita no. Ahorita es mucho más vivencial. Eso es lo que yo siempre les digo a los alumnos, ¿no? O sea, la IA puede humanizar el proceso, todo depende de cómo la juegues, de cómo la muevas. Yo les voy a poner un caso. Hace como un año andaba yo en proceso de certificación en el HRCI del programa de capacitación del HR Learning Lab, y yo quería que tuviera el sello del HRCI, ¿no? De este organismo internacional de certificación de productos y recursos para recursos humanos, valga la redundancia. Y entonces ahí venía dentro de los requisitos una evaluación, cosa que yo nunca hacía. A mí no me gustan las evaluaciones, me caen muy mal, ¿no? Pero para mí una evaluación era un examen de opción múltiple. O sea, decían evaluación y yo decía un examen de opción múltiple, pues no. Entonces me quedé pensando y dije, ¿cómo le hago para evaluar al alumno? O sea, sí hacen su proyecto, toda la vida lo han hecho, etcétera, etcétera. Dije, ¿cómo le hago para evaluar al alumno, mostrar evidencia de esa evaluación, que no sea un simple examen, ¿no? Un examen, para mi gusto, no garantiza un aprendizaje, ¿no? Entonces me puse a pensar y llegué a la conclusión que teníamos que evaluar por impacto. El retorno de la inversión de la capacitación, cómo retornó esa inversión, se ahorró tiempo, se gastó menos dinero, se tuvo más alcance, eso incrementa la productividad en cuánto por ciento. Entonces dije, voy a meterle el retorno a la inversión, voy a meterle la aplicación técnica, ¿no? Aquí no se trata de que no uses IA, al contrario, se trata de que la uses un montón todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto la aplica adecuadamente? ¿Qué tanto la usa para crecer las ideas, para crear cosas más grandes, ¿no? Y así empecé a definir 8 criterios donde a través del proyecto, del entregable, que en este caso, hablando de proceso de selección, puede ser un portafolio de servicios, ¿no? Y de una serie de preguntas de razonamiento y de reflexión, nuestra gente, NIA Mentor, evalúa a los talenters, evalúa a los estudiantes y evalúa a los candidatos, ¿no? Para determinados, para darle una ponderación, para ponerle un porcentaje de acreditación o de apego o así. Entonces, el chiste es ponerte creativo
para desarrollar, para evaluar a las personas a través de este tipo de ejercicios, a través de simulaciones, a través de presentación de proyectos, a través de la creación de cosas, o sea, que sea algo, se puede hacer mucho más vivencial, mucho más que un platícame de ti, mucho más que un dime una situación donde tú hayas estado, mucho más que, ¿me explico? Yo siento que es eso, porque además, fíjense nada más, o sea, le decimos al candidato, tienes prohibido usar Copilot, ¿no? Para el proceso de selección, y entra a trabajar, y lo primero que le dicen en las empresas es, aquí trabajamos con Copilot. O sea, yo no le encuentro lógica, para mí es una locura sin sentido, ¿no? ¿O tú qué opinas, Lice? ¿Tiene sentido prohibir usar Copilot en una prueba de selección? Cuando entra a trabajar, ¿debe de usar Copilot todos los días? Sí, claro, o sea, no tiene lógica el hecho de pedir en el proceso unas cosas y en la vida real, ya cuando está trabajando, la realidad es otra, ¿no? Y sin lugar a dudas, pues hoy temas o métodos como incluso los assessment, que antes eran para perfiles ejecutivos, hoy por hoy ya los podemos usar hasta para perfiles básicos, ¿no? Porque al final son situaciones de la vida real en la que se van a presentar y requerimos ver cómo se van a comportar. Así es, entonces, podemos sacarle provecho a estos clásicos, ¿no? Y aterrizarlos para que con ayuda de inteligencia artificial, o sea, involucrar a la inteligencia artificial para que el candidato con IA y este método clásico pueda mostrar evidencia de cómo es, ¿no? Por ejemplo. ¿O tú cómo ves, Lucía, eso? ¿Tiene sentido prohibir usar inteligencia artificial y que cuando entres a trabajar te obliguen o te pidan que que uses inteligencia artificial? No, pues imagínate, o sea, te la prohíben, pero no. Y yo creo que, como tú dices, no está en la prohibición o el que no la usen, está en el cómo la aprovechan. O sea, qué habilidades ha desarrollado por el uso, por el hecho de usar la inteligencia artificial. Ahorita me acordaba mucho de esto que dices de los assessment, porque el año pasado apliqué un montón de assessment en un tiempo muy corto con inteligencia artificial. Obviamente me apoyó en hacer los ejercicios y la gente decía, es que son ejercicios de alguien, recursos humanos te dijo lo que vivimos, ¿verdad? Y no, los ejercicios los hizo una IA. Solo le di el panorama, le dije lo que era. Entonces, al final, ellos a la hora de hacer los ejercicios, pues actuaban como el día a día, porque le puso casos que son del día a día. Ahorita también en un proceso de capacitación que estoy de líderes, los hago inteligencia emocional. Lo hice totalmente práctico con casos que ellos mismos a la hora de hacer el análisis de cuál es la problemática que tenían, pues ponérselos. Y les cae más el 20 porque la IA está simulando cosas que ellos viven. Entonces, pues sí te ayuda un montón para que puedas ver las habilidades de las personas y para que ellos les caiga el 20 si realmente están aplicando o no lo que están aprendiendo, por ejemplo, o lo que hacen. O sea, por eso te digo que potencializa, sí, solo que realmente sea que potencializa lo que sí sabes. Así es. A ver, Nia, cuéntanos, ¿cómo podríamos empezar a evaluar la capacidad de un humano para pensar, trabajar y decidir con inteligencia artificial en un proceso de selección? La pregunta interesante aquí es si realmente queremos evaluar al humano o solo medir su capacidad para adaptarse a un sistema. Al usar inteligencia artificial, corremos el riesgo de reducir la complejidad de una persona a patrones de datos predecibles. No estaríamos perdiendo precisamente aquello que nos hace únicos al intentar estandarizar nuestra evaluación. Exacto. Estandarizar, o sea, ya el tema de estandarizar la evaluación y todos hacen el mismo assessment ya no aplica. Tenemos que ser creativos nosotros también. Tenemos que ser muy, muy creativos. Muchísimas veces, Nia. Sin lugar a dudas, es un tema súper polémico, es un tema que está causando ahorita un revuelto tremendo, que sí está bien no, yo he visto en TikTok, ¿no? Que dicen los candidatos, no, pues ustedes, los de reclutamiento, pues también usan inteligencia artificial y yo, ¿por qué no podría? Y tienen toda la razón, ¿no?
yo me siento, ¿sabes cómo? Como cuando surgió lo del WhatsApp, ¿no? Que había una crítica constante de los reclutadores hacia que los candidatos pedían informes por WhatsApp. O sea, el reclutador se ponía como en argumento, así de, pero ¿por qué me pide informes por WhatsApp si él tiene que venir, que no sé qué, qué informalidad, qué irresponsabilidad, que no sé qué? Y hoy, a 10 años de distancia, es una realidad, ¿no? Hasta está raro que no se hagan los primeros filtros o las citas o hasta las entrevistas mismas por WhatsApp, ¿no? O sea, y así estamos ahora con la IA. No, es que deberían de los candidatos de presentarse y hacer las evaluaciones, y eso es trampa, que no sé qué. A mí no me lo parece. A mí me parece que más bien nosotros tenemos que adaptarnos a esta realidad. Es lo que es lo que hay, y yo sí creo que el reclutador tiene un reto importantísimo, que es ponerse creativo para que el candidato con uso de la IA pueda demostrar sus habilidades y sus competencias y qué tanto va a aportar valor al negocio, ¿no? Echando mano de los clásicos con la IA también. O sea, yo creo eso. Esas son mis conclusiones, pero vamos a ver las de ustedes. Lucy, conclusiones. Yo creo que un punto bien importante es que no perdamos el justificar, el tener, como decían en mi rancho, los pelos de la burra en la mano, ¿no? O sea, ¿por qué estoy rechazando un candidato? Porque sí hice todo el proceso con IA, pero tengo los elementos que me dicen, es que en este ejercicio pasó esto, hice esto, y tengo todos los elementos para decir, fue por esto, no porque la IA me dijo que lo rechazara, y también por el otro lado, pues ellos demuestran que sí saben porque están usando su habilidad, su creatividad, su capacidad, como dice Lisette, de razonamiento. Ambas partes creo que son totalmente válidas, o sea, y tenemos sí o sí, como lo decimos siempre, la capacidad de creatividad debe de estar al 1000 en ambas partes, tanto en los candidatos como en nosotros. Así Porque si uno de los dos sube más que el otro, ahí es donde hay problemas. Así es. Muchas gracias, Lucy. Liz, conclusiones. Sí, pues definitivamente este es un tren del que ya no nos vamos a bajar. O sea, es la realidad que vivimos en una era en donde esto se va a hacer cada vez más extenso, ¿no? Hoy por hoy hay quizás personas contadas que saben usar inteligencia artificial y explotarla, pero esto va a ser una tendencia que va a crecer y que nos va a inundar. Entonces, justamente como lo comentaban, pues aquí el reto es podernos adaptar y mejorar nuestros procesos de selección para incorporar nuevos elementos que hagan un reclutamiento efectivo para lo que estamos viviendo hoy. Recordemos que las generaciones que hoy están en formación, pues van a ser nuestros candidatos el día de mañana y ya necesitamos estar preparados para ver cómo los vamos a evaluar y que seamos competitivos como empresa también en captar la parte joven que viene. A ver, Nia, ¿cuáles son tus conclusiones de este episodio? Es interesante observar que, al analizar cualquier fenómeno, tendemos a enfocarnos en la eficiencia inmediata. Quizá la pregunta más profunda sería si estamos usando estas herramientas para mejorar nuestra capacidad de pensar o simplemente para delegar nuestra responsabilidad de decidir qué es lo que realmente nos preocupa perder en este proceso. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Es un placer. No, otra vez, 3, 2. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. La verdad es que fue un tema súper interesante, súper retador, súper reflexivo y no tan reflexivo como el que vamos a hablar en nuestro próximo episodio, que vamos a tocar el tema de los despidos creados con inteligencia artificial o analizados o seleccionados con inteligencia artificial. Va a estar buenísimo, buenísimo. Entonces, muchísimas gracias por estar, gracias por crear. Yo soy Dumia Castro y nos vemos en un próximo capítulo de Humanos, el podcast que te pone a reflexionar de una forma muy, muy agresiva y muy confrontativa. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Luz. Gracias, Lisette. Bye. Gracias, Mia. Gracias. Bye.